Continuamos entonces con el primer panel de esta conferencia, titulado Fondos Generacionales. Invitamos a subir al escenario a la moderadora de este panel, señora Úrsula Charhuatz, Intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados de la Superintendencia de Pensiones de Chile. Invitamos a subir al escenario a la señora Úrsula Charhuatz, Intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados de la Superintendencia de Pensiones de Chile, y a los panelistas Jaime Casasus, Mark Fawcett, Octavio Balinas y Nicolás Nefus. Al final de esta sesión habrá un espacio para preguntas de la audiencia, para lo que deberán levantar su mano. Una persona de la organización tendrá un micrófono a disposición para las preguntas. Les pedimos presentarse brevemente, por favor, antes de hacer su pregunta. Cerramos las puertas, por favor, a la organización y partimos entonces con el primer panel, Fondos Generacionales. Úrsula, adelante. Ok. No, ahora sí, ahí están dando. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar acá con este estupendo panel que voy a presentar en unos breves minutos. Este panel se va a tratar sobre el diseño e implementación de los fondos generacionales, que en el contexto que estamos hoy en la discusión de una reforma previsional es una de las propuestas de modificación de la gestión de inversiones en Chile, así que es un tema muy actual. En este caso, este panel, tendremos dos expositores que harán su presentación en inglés, así que si lo requieren, recuerden que contamos con traducción simultánea. Los equipos están en el salón principal, por si los necesitan recoger. Ahora presentaré a nuestros expositores. Estamos acá con Jaime Casasus. Jaime es profesor asociado de Economía Financiera del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su doctorado en Finanzas en la Universidad Carnegie Mellon y fue profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley. Ha publicado sus investigaciones en revistas como The Journal of Finance, The Review of Financial Studies y The Journal of Banking and Finance. Es editor asociado del Journal of Commodity Markets y miembro suplente de la Comisión Clasificadora de Riesgo en Chile, en representación de las administradoras de fondos de pensiones. También es un placer presentarles a Mark Fawcett. Mark se unió a Nest como CIO en 2008 para diseñar y dar forma a la estrategia de inversión de Nest, y ha sido responsable de las inversiones a medida que los activos bajo gestión han crecido desde cero a más de 37.000 millones de libras esterlinas. En 2019 se convirtió en CEO de Nest Invest, la subsidiaria de inversión autorizada por la FCA de Nest Corporation, y paulatinamente comienza a dejar el cargo de CIO ya definitivamente en 2023. Ha sido también gestor de inversiones durante más de 35 años, ocupando cargos como el de director de renta variable japonesa en Garmore y CIO en American Express Asset Management International. Fawcett tiene una maestría en Matemáticas y Filosofía de la Universidad de Oxford y una maestría en Administración de la Escuela de Negocios en Londres. Desempeña un papel no ejecutivo en el Comité de Contribución Definida del Fondo de Pensiones Unilever UK. También es un placer presentarles a Octavio Balinas. Octavio es licenciado en Actuaria por la Universidad Anáhuac, con más de 20 años de experiencia en el sistema de ahorros para el retiro. Desde julio de 2023 se desempeña como director de inversiones y tesorería de Seguros Azteca y ha colaborado con el BID en diversos proyectos de consultoría e investigación sobre las políticas de inversión en fondos de pensiones. De diciembre de 2018 a septiembre de 2021, desempeñó el cargo de vicepresidente financiero de CONSAR, destacando su liderazgo en el diseño y transición del esquema de Target Date Funds, modificación del marco prudencial para operaciones con derivados y cambio a la gobernanza del proceso de inversión en instrumentos estructurados. En 2002 se unió a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, ASEA-MAFORE, donde desarrolló el área de estudios actuariales, la coordinación de los comités de administración y finanzas, inversiones y riesgo. De septiembre de 2001 a abril de 2002 ocupó el cargo de gerente de desarrollo actuarial y auditor interno en Zurich Vida, compañía de seguros. Durante su desempeño en Amafore, impulsó la adopción de la prenda bursátil como solución al riesgo de liquidez de las CIEFORES.
estructuró el proceso autorregulatorio de índices y vehículos de inversión, concretó la evaluación de las CIEFORES a cargo de la empresa Morningstar para identificar las brechas y áreas de oportunidades de las Afores. Y ha sido un impulsor de las mejores prácticas de inversión y de consensos entre autoridades y las Afores. Por último, también les presento a Nick Nefews. Nick es CFA Managing Director, es el director global de soluciones de retiro del equipo de estrategias y soluciones de multiactivos MASS de BlackRock y líder de LifePath, la franquicia global de fondos generacionales de BlackRock. El equipo de soluciones de retiro es responsable de la investigación, el desarrollo y la comercialización de estrategias de ciclo de vida e inversión en etapas de desacumulación de BlackRock. El señor Nefews es miembro del Comité Ejecutivo de MASS y del Comité Ejecutivo del Grupo de Retiro. El señor Nefews ha desarrollado su carrera en distintas funciones vinculadas a innovación de productos y estrategias de inversión en multiactivos, renta fija y acciones. Más recientemente fue jefe de estrategia de inversión para el Grupo de Retiro, donde supervisó el crecimiento de la franquicia LifePath. Incluyó el desarrollo de LifePath, Paycheck y LifePath ESG, así como la expansión a nuevos mercados en Asia y América Latina. Anteriormente dirigió el desarrollo de productos para la plataforma de estrategias activas que supervisa el lanzamiento de alternativas líquidas, liderando la estrategia para los equipos de mercados emergentes y acciones globales de BlackRock, donde desarrolló una serie de estrategias de inversión en acciones orientadas a dividendos. Ha trabajado en la firma desde el año 2003 en las oficinas de Princeton, Nueva York y Londres, incluidos sus años en Merrill Lynch Investment Managers, compañía que se fusionó con BlackRock en 2006. Nick Nefews obtuvo su grado de Economía en la Universidad Estatal de Michigan, es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Mercados Financieros y del Consejo Asesor de Economía de la Universidad Estatal de Michigan. Nick Nefews es CFA, Charterholder. El señor Nefews forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de Veteranos de BlackRock, donde cofundó la iniciativa Vest for Vet para recaudar fondos y crear conciencia en torno a veteranos que se encuentran en la etapa de transición a carreras civiles. Es mentor a través del programa American Corporate Partners y entrena a juveniles en Nueva York. Ok, muchas gracias. Podemos ver que es un panel muy diverso, proveniente del área de la academia y del mundo público y privado, así que estoy segura que esta conversación va a ser muy provechosa y muy interesante. Now I will switch to English. Each of the panelists will have 20-25 minutes to present, followed by a round of questions where we will be able to get into the topics in a bit more depth. I give the floor now to Jaime Casasus. Jaime, el podio es tuyo. Yo creo que voy a usar esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Lo que me han pedido es que haga una presentación, como soy profesor, ¿verdad?, de economía financiera. Voy a hacer una presentación un tanto tal vez académica en el sentido de tratar de entregar cuáles son los fundamentos más científicos que apoyan esta idea de los fondos generacionales, de que básicamente la fracción de activos riesgosos vaya cayendo en el tiempo. Y también voy a tratar de hablar de algunas otras variables que yo creo que podrían también afectar las decisiones de los inversionistas. Entonces, empecemos primero con un poco de contexto. Bien rápido, cosas que conocemos, ¿verdad? En cuanto a la reorganización de la industria, la reforma previsional, ¿verdad?, se encuentra ya en segundo trámite constitucional. La idea es que se propone crear la creación de estos inversores de pensiones que van a encargarse de la gestión de inversiones, de los recursos básicamente de los fondos de pensiones. Los fondos generacionales de los cuales vamos a hablar hoy día van a reemplazar a los multifondos. La idea es que cada inversor de pensión mantenga al menos 10 fondos generacionales diferenciados por nivel de riesgo y retorno esperado de sus inversiones, donde se irán depositando las cotizaciones obligatorias. Otra cosa que está considerada, ¿verdad?, es un cambio gradual de comisiones por flujo a comisión por saldo. Y cada año se propone licitar 10% del total de afiliados no pensionados elegidos de manera aleatoria,
básicamente para que se vayan cambiando de un inversor a otro. Y en caso de aprobarse este proyecto, los fondos generacionales empezarían a operar 3 años después de la publicación de la ley. ¿Qué es lo que son los fondos generacionales? También son conocidos como Target Date Funds o Life Cycle Funds, ¿verdad? Y es básicamente estos fondos que tienen la estrategia de la selección de activos, básicamente el mix, la parte más riesgosa va cambiando, ¿verdad? Con el horizonte de jubilación. Es decir, aquellas personas que tienen un horizonte mayor probablemente van a invertir más en activos riesgosos que aquellos que están más cerca de jubilar. Es importante decir que estos fondos, ¿verdad?, tienen esta estrategia dinámica y, de nuevo, ¿verdad?, buscan reducir la inversión de renta fija en el tiempo. La estrategia, la combinación de activos, la dinámica, se conoce como glide path, y ese glide path se ve tanto en la serie de tiempo, es decir, en la medida que la gente va envejeciendo, el fondo va cambiando dinámicamente su estructura, pero también se ve en el corte transversal, si es que yo veo hoy día, ¿verdad?, a personas de distintas edades, con distintos horizontes de jubilación, ¿verdad?, cómo es la composición en el tiempo. Entonces, por ejemplo, 10 fondos generacionales que podrían ser perfectamente los que se podrían ofrecer, ¿verdad? Es básicamente, podrían tener distintos horizontes de jubilación, podría haber un fondo para aquellos que ya están pensionados y después cada 5 años podríamos avanzar, ¿verdad?, desde el 2025 hasta el 2065, ¿verdad?, pensando en la gente que está por jubilar en los próximos 5 años, ¿verdad?, hasta aquellos que están entrando recién al mercado laboral y que se van a jubilar en unos 40 años más, ¿no? Eso es un poco la idea. Estos fondos del tiempo. Acá espero que Nicolás esté de acuerdo con esto. Este es un ejemplo de el BlackRock Life Path Index Fund, donde básicamente podemos ver que están ordenados principalmente por cuántos años quedan para la jubilación, la gente joven que le quedan 45 años, y aquí están, ¿verdad?, los que ya están por jubilar, y cómo la fracción entre equity, incluyendo real estate, ¿verdad?, investment trust, los REITs, ¿verdad?, hay alternativos también ahí, cómo la fracción de equity, de activo riesgoso, va cayendo desde un 99% hasta llegar a un 40%. Gráficamente, tal vez podemos revisar acá lo que presenta Vanguard para sus fondos generacionales. Este es el glide path, este es el mix de inversiones, donde hay una fracción importante también, en torno al 90%, ¿verdad?, de acciones, tanto internacionales como americanas, y después la parte renta fija es básicamente bonos nominales o internacionales, ¿verdad?, y algunos al final, algunos cortos también indexados a inflación. ¿Okay? Entonces, aquí está la edad, aquí está la persona joven, ¿verdad? Y podría... aquí están todos los fondos, ¿verdad? Habría que ver cada 5 años, ¿verdad?, cómo le estructuran los fondos, ¿verdad? Pero el fondo está fijo, ¿verdad?, va avanzando el tiempo y va cambiando y barriendo básicamente esta estrategia de inversión. Entonces, veamos primero cuál debiera ser el objetivo realmente de toda inversión financiera dedicada a pensión, que es básicamente mejorar las pensiones futuras. O sea, nos encantaría maximizar algo del tipo el monto que vamos a tener al momento de jubilar, pero por supuesto, dado que estamos invirtiendo en activos riesgosos, eso no puede hacer eso. Podríamos decir, oye, podemos maximizar el monto esperado de jubilar. Eso reconoce de alguna forma que estamos tomando riesgo, ¿verdad?, al invertir, y básicamente lo que tiene que ser una combinación de esto. O sea, por un lado queremos maximizar el monto esperado, pero tenemos que de alguna forma reconocer que hay riesgos y una función objetivo razonable debiera ser decreciente en la varianza en el riesgo de esto. Ahora, todas estas variables que estamos hablando son de largo plazo, ¿no? Y ahí empieza un poco el problema, ¿verdad? Tal vez no es tan... qué sé yo, tal vez no es tan complicado medir el retorno a largo plazo, que es la variable que deberíamos estar mirando, pero sí es bastante complicado medir el riesgo a largo plazo. Eso yo creo que es siempre un desafío
no solo para los académicos, sino también para los practitioners. Entonces, la decisión de inversión, yo estoy de acuerdo, es algo que tiene que ir cambiando en el tiempo. O sea, el modelo tiene que ser dinámico. Aunque a veces el modelo base en selección de portafolio, que es el modelo de Merton del año 69, básicamente dice que no es óptimo rebalancear. De hecho, la propuesta de cuánto invertir en el activo riesgoso es constante en el tiempo, ¿verdad? Y es igual, por muy dinámico que es el modelo, con un tiempo terminal de jubilación, es exactamente igual a la que tiene el análisis de media varianza de un periodo, al modelo estático. Y separa, no me voy a meter mucho, pero sí es separado esa demanda del modelo de Merton, porque vamos a hablar de estos dos términos luego, en características de mercado, que es básicamente una compensación por rentabilidad dada alguna medida de riesgo, que en este caso es la varianza. Esto es propio del mercado y también depende de las características de la persona. ¿Cuál es su riqueza? Y gamma, ahí sería la aversión al riesgo de la persona. Porque dado que vamos a estar maximizando algo a largo plazo, hay personas que van a ser más tolerantes al riesgo y otras que van a ser menos tolerantes al riesgo. Básicamente, los fondos generacionales proponen que la fracción, ¿verdad?, del activo riesgoso depende del horizonte de inversión. Entonces, veamos primero un poco de evidencia. Y de hecho, me gustó mucho la invitación porque me obligó a revisar varios papers recientes. Selección de cartera siempre ha sido un tema súper fuerte en la literatura financiera, pero con la popularidad que han tenido estos Target Date Funds, muchos de esa literatura ha generado nuevos papers con un enfoque de portafolio, pero con la aplicación de estos fondos generacionales. Así que hay una revisión acá. Cada vez que hay algo en azul, son papers y de hecho, si la presentación después la bajan, está el link, así que pueden llegar a los documentos. Entonces, bueno, veamos qué ha pasado en Estados Unidos. Hay harta literatura reciente y evidencia de cómo ha sido el rendimiento de estos fondos generacionales. Lo primero es que en Estados Unidos, ¿verdad?, en las últimas décadas había una transición de planes de beneficio definido a planes de contribución definida. ¿Okay? Y el año 2006 fue clave porque hubo una reforma a esta Pension Protection Act que básicamente permite que los fondos generacionales sean una alternativa por defecto, ¿verdad?, definida por los empleadores. En Estados Unidos el sistema del empleador tiene un rol importante, sobre todo en los fondos 401k, donde el empleador va aportando al fondo y le ofrece las alternativas de inversión de largo plazo al trabajador. ¿Okay? Y hay algunos mecanismos incluso de matching funds que pueden ir operando. Y además se han desarrollado últimamente estas cuentas individuales, ¿verdad? Las Individual Retirement Accounts, cuentas individuales de jubilación donde el trabajador es un poco parecido al sistema que hay acá en Chile. Entonces, se han ido moviendo hacia estos planes de contribución definida, ¿verdad? Y gran parte de ese crecimiento se debe a la popularidad que han tenido los fondos generacionales. El fondo generacional tiene esta simpleza donde te dicen, mira, yo me hago cargo de esto, pásame tu plata, ya no tienes que estar decidiendo en qué invertir o no. Y más encima, ¿verdad?, yo voy rebalanceando en la medida que tú vas envejeciendo, ¿verdad? Y voy a ir tomando los riesgos y las inversiones de acuerdo a eso. Hay un paper reciente de Olivia Mitchell con UTCUS 2022, ¿verdad?, donde ellos dicen que este cambio ha sido tremendamente beneficioso para las pensiones. Resulta que los fondos generacionales en Estados Unidos permitieron que la gente en sus decisiones, ¿verdad?, al entrar a esto, en vez de estar invirtiendo, incluso muchos invertían en las mismas acciones de la empresa donde trabajaban, ¿verdad? Hay temas de diversificación importantes ahí que no estaban aprovechando. Bueno, los Target Date Funds, ¿verdad?, permitieron que los dueños de los fondos básicamente empezaran a invertir
una fracción más importante en activos riesgosos con la compensación de acorde con eso, ¿verdad? Y eso ha mejorado también la relación riesgo-retorno de las inversiones. Voy a mostrar rápidamente algunos datos empíricos de este paper de Chauvin y Walton del 2021, donde ellos básicamente analizan 612 Target Date Funds. Aquí están ordenados básicamente por horizonte, ¿verdad? Por horizonte de inversión. Y también tienen estos Balance Funds, estos fondos balanceados que se parecen bastante en composición a lo que serían nuestros 5 multifondos que tenemos. De hecho, el fondo del medio, ¿verdad? Que probablemente tiene 60-40, 60 equity, ¿verdad? Es el más grande también, así que es como equivalente a nuestro fondo C. Entonces, hacen una comparación en cuanto a gastos de operación y qué tipo de riesgo están tomando. Me voy a enfocar más, obviamente, en los fondos generacionales. Primero, esto es un poco lo que decía, acá está el crecimiento exponencial que han tenido, el tamaño de estos fondos generacionales. En la actualidad, las cifras van cambiando un poco, pero aquí, ¿verdad? El año 2019 dice que hay 1.4 trillions de dólares invertidos, y en la actualidad hay varios documentos que reportan que el monto invertido del 2023 está por sobre los 3.000 billones, los 3 trillones, y eso muestra el impacto que ha tenido en las decisiones de los trabajadores. Aquí lo mismo, pero descompuesto por básicamente tipo de fondo. No mucho que decir, tal vez que los fondos más grandes son aquellos de las personas que están a punto de jubilar, probablemente de 55 años, 60 años, ¿verdad? Los fondos 2025-2030 son los fondos más grandes, y obviamente están valorizados a precio de mercado, entonces tienen las variaciones producto del mercado, pero el crecimiento se produce también porque va entrando gente al sistema. ¿Okay? Si uno mira los fondos balanceados, esto también es evidencia que si uno mira los aportes a los fondos en el tiempo y ve que los aportes en general han ido cayendo, es porque básicamente los aportes han ido yendo hacia estos nuevos productos que ya no son tan nuevos realmente. En Estados Unidos llevan bastantes años, como pudimos ver en la lámina anterior, ¿verdad? Y esto lo único que dice, ¿verdad?, es que en general, ¿verdad?, sobre todo la gente que está entrando ha ido entran, ¿verdad? Pero los montos son pequeños, ¿verdad? Una cosa es el número de personas y otro el tamaño, ¿verdad? Van básicamente adoptando esta nueva modalidad de Target Date Funds. Cuando están ordenados, estos son los Target Date Funds, son los fondos generacionales, están ordenados por costos operacionales. Puede ser una buena proxy tal vez para las comisiones. Es como una distribución bimodal, o sea, hay un grupo importante, el más grande probablemente tiene bastantes bajos gastos de operación, en torno, ¿verdad? Aquí estamos viendo esto, 0,2, ¿verdad? Son 20 puntos base anuales, estos son básicamente inversión pasiva. Lo que hacen estos fondos, tienen bajo costo de operación, incluso invierten típicamente, quienes ofrecen estos fondos tienen también fondos mutuos, y lo que hacen, mira, te ofrezco un Target Date Fund, ¿verdad?, para tal año con tal fracción, y invierto en los fondos mutuos de las mismas familias, una combinación renta variable, renta fija. Y también hay otros fondos que tienen gastos mayores y bastante superiores, ¿verdad? Y en torno, llegan, ¿verdad?, hasta 70, 80 puntos base. Y esto es lo que te cuentan es que tienen inversión activa, ¿verdad? Y están tomando decisiones y agregan valor y, bueno, cosas que a veces funcionan, pero no siempre. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el análisis más científico que hace este paper? Bueno, dice, bueno, cada uno de estos 612 fondos generacionales los vamos a descomponer en 13 factores. Consideran 13 factores de riesgo, pero en vez de considerar tal vez factores, qué sé yo, que no se pueden interpretar,
consideran justamente fondos mutuos que tienen sus gastos operacionales, ¿verdad? Y tienen fondos mutuos de renta variable, después tienen renta fija, incluso al final tienen fondos mutuos de alternativos. Y dicen, bueno, veamos en base a su retorno, ¿verdad? Tienen ciertas restricciones en los parámetros, los lambdas son positivos, que son las ponderaciones, y tratan de replicar básicamente con esos 13 fondos qué es lo que más se parece a un fondo generacional dado, que es el que se está analizando. Esto entonces lo hacen para cada fondo y se van a fijar, como siempre, típico, ¿verdad?, de estos análisis más financieros. Este alfa es importante y este alfa va a básicamente medir la diferencia de rentabilidad mensual entre el fondo y su benchmark que han construido en base a esos 13 fondos de distinto riesgo, de distinta naturaleza. Lo primero es que efectivamente los fondos generacionales hacen lo que están ofreciendo. Cuando uno ve la fracción de equity, tengo aquí retiro, ¿verdad? La gente que está jubilada, la gente joven está al lado derecho en este gráfico, ¿verdad? La gente joven está invirtiendo más en equity, menos en bonos y también algo en alternativos, ¿verdad? Que es las cajitas verdes, están los intervalos de confianza, pero esta lámina lo que te dice, mira, básicamente lo que está ofreciendo este fondo es efectivamente lo que está haciendo, simplemente mirando este análisis, ¿verdad?, de correlaciones múltiples de regresión. ¿Okay? Cuando uno se va a los costos operacionales, vamos a mirar el alfa. Un alfa positivo te diría que los fondos lo están haciendo mejor que sus benchmark comparados, ¿verdad? Y un alfa negativo que lo estarán haciendo peor. Resulta que en general ocurre que en el lado izquierdo están los fondos generacionales y en el lado derecho están los fondos balanceados. Resulta que en ambos casos ocurre lo mismo. Y yo lo veo como evidencia a que la inversión activa no siempre agrega valor, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo es que en general los fondos que tienen bajos gastos operacionales, tanto fondo generacional como fondo balanceado, tienen un alfa cercano a cero. O sea, básicamente lo que ellos están haciendo es traspasar, ¿verdad?, con la comisión que tú me pagas, son los gastos que tengo y compro fondos, ¿verdad? Y voy rebalanceando correctamente después de acuerdo a la madurez, ¿verdad? Pero aquellos que tienen costos mayores porque tienen una inversión activa, en general tienen alfas negativos. Esto es evidencia a favor de la inversión pasiva. De hecho, otros resultados que revisé, algunos recientes y otros no tanto, pero básicamente dice que los fondos, el paper de Elton y coautores, que estos fondos generacionales toman varias apuestas, hay harta heterogeneidad en las decisiones. No es solo acciones bonos, por supuesto, ¿verdad? Pero en general esas apuestas que toman tal vez de market timing, de inversión un poquito más activa, en general no agregan valor al fondo. Hay otros resultados como que dice, bueno, la gracia de estos fondos es que desligo completamente al trabajador y no tiene que estar mirando sus decisiones de inversión. Bueno, esa inatención, Massa con coautores dicen que los administradores de los fondos aprovechan esa inatención y básicamente castigan a las personas más jóvenes con un retorno, con un castigo, ¿verdad? Entregan menos rendimiento a las personas más jóvenes, que son los que van a tener una inatención mayor con respecto a los que están por jubilar. Otro resultado importante, ¿verdad? Hay alta heterogeneidad de nuevo en los fondos, invierten en alternativos, en commodities, todo eso va dentro de la parte riesgosa, pero permite diversificación. Y ante igual horizonte de inversión, uno diría, bueno, tal vez estos fondos están tratando de ofrecer fondos más riesgosos a aquellos trabajadores que son menos aversos al riesgo, tratar como hacer un match con el perfil del trabajador, pero resulta que lo que encuentran Baldus y Reuter en este paper del Review Financial Studies, que dicen que básicamente ellos toman mayores riesgos para aumentar los fondos, sobre todo los fondos pequeños, ¿verdad? O los nuevos fondos que están entrando, toman mayores riesgos para aumentar su fracción en el mercado y así ganar participación en el mercado. ¿Okay? Algo que nos encanta al economista es este último paper, que es básicamente demostrar que los flujos afectan los precios. Eso es siempre una discusión importante en economía y finanzas, y este paper de Parker, publicado recientemente en el Journal of Finance con muy buenos coautores, básicamente dicen, mira,
y esto no es propio de los fondos generacionales, sino que también probablemente de los fondos balanceados. Cuando tú tienes una cierta estrategia, si es que le va bien a la renta variable, vas a salir a vender tus posiciones para mantener la fracción que estabas prometiendo. O sea, hay un rebalanceo natural y ese rebalanceo sigue una estrategia que se conoce como contrarian, ¿verdad? Porque en el fondo tú sales a vender cuando te va bien o sales a comprar cuando va mal para mantener la misma fracción que estabas ofreciendo. Bueno, ese rebalanceo ahora con la importancia que tienen los fondos generacionales tiene un efecto positivo porque terminan básicamente estabilizando los fondos mutuos en los cuales están invirtiendo. Entonces hacen toda una comparación de los fondos mutuos en los cuales invierten los fondos generacionales versus los fondos mutuos donde invierten otras personas, y ese rebalanceo básicamente reduce la volatilidad de aquellos fondos donde invierten en los fondos generacionales. ¿Bien? Ok, 5 minutos. Entonces, voy a terminar con la pregunta, ¿verdad? ¿Tiene sentido el glide path? Y lo quiero separar en dos cosas. Podríamos decir que estos son los fundamentos que básicamente contribuyen a la hipótesis de que los fondos generacionales es correcto que básicamente la fracción vaya cayendo con el tiempo de activo riesgoso. Uno es la predictibilidad. Está separado a la Merton en características de mercado y en características de los individuos. En características de mercado está la predictibilidad o reversión a la media de los retornos accionarios. En el largo plazo, debido a que existe predictibilidad en los retornos, ¿verdad?, de largo plazo, la relación riesgo-retorno mejora para los activos de largo plazo. Algo de duración voy a hablar si es que tengo tiempo. Y características de los individuos, el típico argumento a favor es el capital humano. Tú cuando eres joven tienes mucho capital humano. Ese capital humano, si es que se comporta como un bono, vas a querer invertir básicamente una fracción alta de tu riqueza financiera en acciones, y en la medida que pasa el tiempo, ¿verdad?, vas sacando tu salario, tu capital humano va reduciendo y eso va a ir reduciendo la fracción en acciones. ¿Okay? Hay argumentos como aversión al riesgo creciente con la edad, eso es bastante discutible, y por supuesto siempre un argumento a favor es la baja alfabetización financiera. Predictibilidad en los retornos, este es el gráfico típico. Cuando uno ve retornos ya de largo plazo, ¿verdad?, la desviación estándar, el riesgo, va cayendo, y este es un argumento a favor. Esto es evidencia de que hay predictibilidad, de que hay reversión a la media, ¿verdad? Y eso te dice que, bueno, de que alguien que tiene un horizonte muy largo de inversión, probablemente, ¿verdad?, a la Merton, ¿verdad?, tiene unas condiciones de mercado mejor en el activo riesgoso y debiera invertir más en eso. Me voy a saltar esta lámina, pero es básicamente evidencia de predictibilidad. Y algo de evidencia, pero se lo puedo dejar. En cuanto a duración también, las personas jóvenes deberían invertir más en el largo plazo, por lo tanto, sí, y esto es bien discutible, pero si la duración de las acciones es mayor que la renta fija, tal vez eso también es un argumento a favor de invertir, ¿verdad?, cuando eres joven en una fracción mayor en renta variable que en renta fija. Algo se conoce ya de la duración de las acciones porque con los futuros, ¿verdad?, sobre índices podemos conocer un poco cuáles son los dividendos esperados hacia adelante y sacar una especie, ¿verdad?, de duración tipo bono, pero eso no es necesariamente una exposición a tasas de interés. Bien. Esta es la historia del capital humano. Si este es el capital humano, inicialmente gran parte de tu riqueza, ¿verdad?, es tu trabajo, ¿verdad?, eres tú, y tu riqueza financiera es tan pequeña que vas a querer invertir casi todo eso en acciones. Y por supuesto esto se va a ir matizando en el tiempo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a veces la correlación entre el trabajo y el mercado puede ser positiva. En términos agregados, definitivamente. Uno diría, bueno, los salarios agregados, por supuesto que tienen que ver, ¿verdad?, con la economía. Pero a nivel individual no es tan obvio. Sí es obvio, ¿verdad? Hay algunos papers que documentan que para las personas con mayor educación, tal vez por el tipo de trabajo que tienen, su trabajo sí correlaciona con el mercado. Lo que diría que esto tal vez no es tan cierto, que tu capital humano no es un bono, sino que se parece más a una acción. Hay un paper que lleva esto un poquito más adelante y dice, si bien las correlaciones que se observan son pequeñas, hay cointegración entre estas dos variables, ¿verdad?, entre el ingreso laboral y los retornos. Si es que eso es así, en el largo plazo la cointegración se va a preocupar de que estas variables, ¿verdad?, vayan juntas, y eso se puede también
traducir en una correlación de largo plazo, que es lo que nos interesa. Este paper de Benzoni, Colin Dufresne y Goldstein, ¿verdad? Lo que dicen es que, mira, el capital humano, incluso cuando tú estás empezando, es como una posición apalancada en acciones. Estás positivo en acciones, tienes harto riesgo idiosincrático y estás negativo en los bonos. O sea, no solo ¿verdad?, se parece a las acciones, sino una posición apalancada. Por supuesto que el resultado que ellos dicen es que las personas inicialmente no tienen que tomar posiciones en acciones porque ya están, ¿verdad?, tomando riesgo con su capital humano y pueden ir aumentando. Es un resultado completamente inverso, ¿verdad?, al de los fondos generacionales. Lo único que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿verdad? Otras características, y con esto termino, ¿verdad? Otras características que afectan las decisiones de inversión, ¿verdad? Una es la esperanza de vida. También tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Cuánto me queda de vida. Pero habría que reconocer que las mujeres viven más que los hombres, ¿verdad? Que las personas de un mayor nivel socioeconómico viven más, ¿verdad? Que la gente de un nivel socioeconómico más bajo, y que en Santiago las personas viven más, ¿verdad?, que las personas de regiones. Esto se podría usar incluso la misma variable, como que hubiera cierta flexibilidad. Okay, a mí me corresponde jubilar en 10 años, pero, ¿verdad?, dadas mis características, tal vez puedo jugar un poco con eso. Entiendo que algunos fondos generacionales hacen esto. Algo que para mí es súper importante es la heterogeneidad en las preferencias de los individuos. Para mí es obvio que las personas son distintas en cuanto a su versión al riesgo. Yo puedo querer maximizar algo que está bien lejos, pero ese riesgo me puede terminar molestando mucho y tal vez a otras personas no tanto. Yo creo que esto es algo que habría que considerar, que es un poco lo que hacen los multifondos ahora. Los multifondos están de acuerdo al perfil de riesgo o se podrían mapear en la aversión al riesgo de los trabajadores. Riesgo, ingreso laboral también, qué tipo de trabajo tienes, ¿verdad? Propiedad de la vivienda y posible deuda hipotecaria. Si es que yo estoy tomando una vivienda, ¿verdad? Estoy en una posición, estoy apalancado para comprar una casa, ¿verdad? Entonces, esa también es parte de mi riqueza con un riesgo tremendo. Habría que ver si, ¿verdad?, cómo son las correlaciones entre el riesgo inmobiliario y el riesgo de mercado, que probablemente son positivas. De hecho, hay un paper reciente donde Chetty con coautores miden el efecto causal y ellos encuentran que invertir 10% más en una casa implica reducir 6% la fracción de acciones. Entonces, eso también, por supuesto, afecta. Heterogeneidad de hogares, por supuesto. Familias de doble ingreso, un solo ingreso, soltero, ¿verdad?, van a tomar decisiones distintas de inversión. Interesantemente, hay cosas tributarias, ¿verdad?, gastos médicos y otras cosas también. Pero hay un paper reciente que usa Machine Learning para cuantificar básicamente cuánto es la pérdida de bienestar de considerar todas estas características con respecto a seguir una estrategia de un fondo generacional. ¿Okay? Y ellos llegan a que en cuanto a consumo equivalente, pierden un 2 a 3% del consumo de cada periodo, ¿verdad? O sea, son una pérdida bastante significativa versus seguir una estrategia fondo generacional versus una selección óptima. Se olvidan lo complicado que es este paper, la cantidad de cosas que tiene y por eso, ¿verdad?, apelan a que ahora con Machine Learning lo pueden resolver, lo hacen, ¿verdad?, pero llegan a cuantificar eso. Entonces, ojo con eso. Para ir cerrando, para mí tiene sentido que la inversión en activos riesgosos vaya cayendo en el tiempo. De hecho, los multifondos, hoy día hay una regla. A mí me quedan como 4 o 5 años en el fondo A y después me cambio al B y cuando jubile me tengo que cambiar al C, D o E, ¿verdad? Hay algo así. Eso está reconocido actualmente. Ahora, la regla de un fondo generacional solo va a ser óptima si el modelo es muy simple. Uno empieza a agregar otras cosas y por supuesto que van a aparecer otras cosas. De hecho, temas de predictibilidad y eso sugieren que incluso debiera haber algo market timing que puede que los administradores, ¿verdad?, los inversores hagan eso dentro de cada clase de activos. Las decisiones de inversión son complejas y deben al menos considerar las preferencias de los individuos. Ahí está la aversión al riesgo. ¿Okay? Y otras cosas que no vamos a alcanzar a conversar, pero me parecía importante, es importante la transición. Nosotros sabemos en Chile, ¿verdad?, está súper ultra documentado el efecto de los cambios de fondos en los retornos accionarios, ¿verdad?, en el tipo de cambio, en las tasas de interés. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la transición para que sea paulatina y no afectar básicamente el mercado de capitales. Y sigo siempre con la tarea pendiente, cómo se mide el desempeño de estos fondos en largo plazo.
o de cualquier fondo, ¿no? De los balanceados o de los fondos generacionales, ¿verdad? Cómo se miden los riesgos y cómo se mide el desempeño. La rentabilidad es relativamente fácil, ¿verdad? Pero las otras variables no tanto. Me pasé mucho. Gracias. Thank you very much, Jaime, for your amazing presentation. Yeah. I invite now Mark to the podium. So I just need my slides. While we're just waiting for the slides to come up, good morning, ladies and gentlemen. I apologize. Despite my wife being half Mexican, my Spanish is really bad, so I will do this in English. I'm Chief Executive of Nest Invest, the investment subsidiary of Nest Corporation, which is the largest defined contribution scheme by membership in the UK. It has 13 million members, and as you can see, we're actually over $50 billion of assets now. We are used by 1 million employers across the UK, ranging from the largest, McDonald's, for people in the burger joints, have a Nest pension, right through to people who have a nanny to look after their children and may enroll them in a pension fund. So we've been automatically enrolling people into pensions since 2012. And Nest has about 1/3 of the UK workforce as its members. So that's an introduction to Nest. The differentiating characteristic of our membership is they tend to be lower paid. So the average salary in the UK is about £30,000, and the average salary of our membership is £20,000. And we have a lot of minimum wage workers. So that is really important when we're thinking. Jaime was talking about risk capacity or risk tolerance. It's really important to think about the demographics, the characteristics of a membership when you're designing the risk profile. And I'll talk a little bit about that in a moment. First thing is we needed some clear investment goals. And the primary one is about delivering good risk-adjusted returns. And I'll talk about how we did that. But also, we're part of a big pension system in the UK and increasingly globally. So trying to invest in functioning markets and improve the functioning of markets. Ultimately, we're trying to improve the retirements of our members. And thinking about how they take their retirement income is also critical to the design of the glide path that Jaime was talking about. And finally, so in the UK, people can stop saving or they can switch to another provider. So building trust is also really important. We've had a global financial crisis. UK financial institutions and banks did not shine in the financial crisis. People distrust finance, they distrust pensions, and therefore building the trust at Nest was really important to us. And therefore we manage the reputational risks as well. We maybe get into that in the Q&A. So I know in Chile you have these 5 fund choices that people can make, and there are different risk grades. We wanted most, if not all, our members in the default fund, which is a series of 50 target date funds, one for every year of retirement from someone who's 22 right through to retirement age, which is 66. And we manage those target date funds very carefully, and we don't ask people to make investment decisions. So Jaime was talking about people's risk tolerances, and you know, they may have a pension, a mortgage, and they may have savings. Most people don't understand their risk capacity. So we try and manage that for them. People aren't interested in pensions generally. They don't know about investment. Why should we blame them for that? They have jobs to do. So let's design, our goal was to design a system that required the member to do nothing but put their contributions in. One of the things about the risk-adjusted returns was we wanted a diversified approach. And I'll talk about the diversification and how we achieve that in a moment. So why target date funds? Well,
In the UK, what used to happen was you had one big fund for all members, and then as people approached retirement, they were switched individually into different, into lower risk assets, into fixed income assets. For 13 million members, administering 13 million different accounts is just asking for mistakes to be made. And the cost of unwinding, of correcting those mistakes is really high. So by dividing our members into different target date funds, different cohorts, that means administratively it's a lot easier from an operational perspective. But then we can manage the risk for different cohorts. So our younger members, for example, have a lot more in illiquid assets than our older members because they can invest for a longer period. So all the things that Jaime was talking about. Where we would differ is how much risk you give people at different times. Probably can't go into all the details because I know time is tight, but we can discuss it maybe in the Q&A. How can you invest in illiquid assets when people are making contributions all the time or are approaching retirement and need to have more liquidity? Well, we created an internal market. So older members are selling their private equity and their infrastructure to the younger members. The 60-year-old sells to the 25-year-old. So we don't have to impact the market. We don't have to sell our illiquid assets into the market. We just transfer them between members. And this is our glide path. So we have 4 phases, starting with the foundation phase. This is for our very youngest members. They have no money. They have like, £100, £200. It actually doesn't matter how much risk you take for them because they've got such small amounts of money, but we want them to build up confidence. Most people have never invested when they're 22 years old. They don't want to have a lot of volatility in the market, so we try and manage the volatility, not so much equity risk, more illiquid assets, which are less volatile. Then we go into what we call our growth phase, which is for the vast majority of members, most of the time they're investing. We take a lot more risk. We're targeting inflation plus 3% returns or more, and we have a lot more equities, a lot more private equity, a lot more high-yield bonds, the sort of things that really can generate growth. And then as people approach retirement, we start reducing that equity risk, as Jaime was talking about. But the key thing is we carry on investing through retirement. So our post-retirement phase, we still have equities, we can have illiquid assets, we can have high-yielding bonds. It's not just all in low-yielding government bonds. Now, back in 2015, the Chancellor of Exchequer, our finance minister, decided the way you could take your pension was going to change. People used to have to buy an annuity, which was, required a different investment strategy to the new way, which is you can take all your money out whenever you want, as long as you're over 55. So for us, that meant we didn't have to try and manage the risk to annuity prices. We could invest through retirement. We had to change our glide path as a result. We had to change the asset allocation for people in their 50s and 60s. It's much easier to do that when regulations change in the target date structure, where you're splitting people out by age, than if you've got all the money in one big fund and you have to change by individual account. So just a bit more detail on those different phases, and I won't go into that now. We'll share the slides. I want to just talk about how this operates in practice. So we have 3 members here. The lady here is in the 2060 fund. She's only just started saving. The gentleman in the middle is in the growth phase. He's making his money work as hard as possible. And the gentleman on the right, lots of gray hair like me, is basically approaching his retirement. So he is taking his money out now, or he might take it out in little bits as we invest it for him. So we invest in a whole range of different asset classes.
property, credit, private credit, infrastructure, EM debt, EM equities, global equities. We're geographically very diversified. The UK government doesn't specify how much money we should have in the UK, so our global equities are completely global. We have a lot of NVIDIA and Apple and all those sort of things, and that's been great. We do currency hedge some of it, but the key thing here is we're not tied to one provider. So we negotiate deals with fund managers, properties managed by a company called Legal & General in the UK. Private credit, we use 3 different managers in the US and in Europe. Infrastructure equity, including renewables, is 3 different managers. So one, we get very good prices because we've got so much money coming in. And secondly, that alpha, where we are seeking alpha, we can go to the best managers in that particular asset class. Sorry, BlackRock are very good, but they're not the best manager in all those asset classes. So being tied to a single manager, such as a Vanguard target date fund, really restricts how you can access the markets in an optimal way. And you can see the diversification here across a different range of asset classes. A lot of equity, but not 100% equity, not 75% equity. The private equity portfolio is building up now, but we have real assets, we have investment-grade bonds, we have high-yield bonds, we have commodities. And we'll vary the asset allocation both by age and also by market conditions and opportunity. We've evolved as we've got bigger. I can talk a little bit about that later if there's questions. So I just wanted to reflect on this internal market. So I read a paper about the Chilean scheme where I think the highest ratio of private market assets was about 12-13% in the riskiest fund. So we've got a 20% target at the moment. We're just shy of 20% in private markets. We're going up to 30% across the scheme. So as I mentioned, the 2026 fund, for example, it is reducing its private market asset exposure because these people are coming out to retirement and may want to take all their money out. The person in the 2065 fund wants as many illiquid assets as we can give them. They tend to be lower volatility. They don't price as often, but more importantly, they've got a very long investment horizon. So we transfer, we determine fair price, and we transfer the assets at that fair price from 2026 to 2065 fund. No frictional costs. We don't have to go into the market. We can reduce costs, and as a result, our transaction costs in the whole scheme are exceedingly low. And then just finally, it's really important to have choice, but as I said at the start, we want people to be invested in the default fund because they get access to all the benefits that I've talked about. The illiquidity, the diversified portfolio, the low costs. But some people just don't want to invest like that. They want to invest in something maybe relating to their beliefs, like the Sharia fund. Maybe they want to invest in, take more risk. Maybe they want to take less risk. But we have deliberately designed our fund choices to be complementary to the default fund, the target date funds, and at the same time, relatively unattractive. So we know most of our members don't like risk, so we call the higher risk fund higher risk. If you really want higher growth, if you go into the higher risk fund, you are likely to get it, but you're not going to get the illiquidity and all the other benefits. More importantly, the lower risk fund, which we thought might be attractive to low-paid people who've never invested before, we deliberately called it lower growth, not lower risk, to make it less attractive so that people end up in the default fund, which is where we think it's best for them to invest. So it's good to give people choice. It's good to discourage them making too much choice because we know people make mistakes. Markets fall, they take risk off. Markets go up, they put risk back on. So actually having a choice framework that plays against their behavioral biases rather than with their behavioral biases is really helpful.
So on that note, I will finish and very happy to take questions in the panel session. Thank you so much for your amazing presentation, Mark. I invite now Octavio to the podium. Please, Octavio. Bueno, muchas gracias. Para continuar la discusión del panel, un poco la diferencia de la experiencia que traemos contra lo que recién nos acaba de comentar el colega de Nest. Bueno, Nest nació como un vehículo ya, como un Target Date Fund. Lo que se tuvo que hacer en México pues íbamos en un vehículo en movimiento y nos tuvimos que cambiar de vehículo por ciertas circunstancias que ahorita vamos a describir. Pero eso pone el desafío en otro nivel. ¿Cómo puedes hacer una transición ordenada sobre un sistema de pensiones que llevaba funcionando 20 años bajo diferentes modelos, mucho más reciente como el modelo multifondos? Primero, ¿qué motivó el cambio? Pues simplemente el modelo y su interpretación. Yo creo que a todos los sistemas de cuentas individuales en Latinoamérica nos pasa lo mismo. Hay poca comprensión de la inversión de largo plazo. Debemos recordar que cuando hacemos una inversión de largo plazo, lo primero que estamos asumiendo es volatilidad. Para lograr un retorno esperado de largo plazo congruente con las pensiones, se tiene que asumir volatilidad. Y esto, al ser fondos mandatados, se vuelve un riesgo de titulares. En el caso de México, cada vez que suben las tasas de interés, se presentan minusvalías importantes en la evaluación a mercado, se cuestiona la labor y la gestión de los fondos de pensiones y se clama otra vez por la regresión al sistema de beneficio definido, donde no hay volatilidad, porque pues, el beneficio está definido. Pero debemos de tener en cuenta esto como una de las partes fundamentales del cambio de modelo, que es poner las decisiones de inversión donde realmente deben de estar, que es en función de la tasa de reemplazo. ¿Cuál es el riesgo al que realmente está sujeto un afiliado al sistema de cuentas individuales? Ahora mencionan la tolerancia al riesgo de la inversión y que la dificultad para medir el riesgo. Un poco los que estamos metidos en la parte de las gestiones de inversiones, pues sí, todos somos muy buenos para medir el segundo momento de los retornos esperados, que es la desviación estándar. O sea, el riesgo creo que ya como cultura financiera tenemos una muy buena aproximación a cómo medir el riesgo. En lo que no somos buenos es en medir los retornos esperados, ¿no? Si los mercados van a subir o bajar. Entonces hay que centrar la gestión de estos recursos no tanto en el market timing o qué tanto puedo agregar como manejador activo en un periodo de 45 años, pues va a ser muy poco lo que le voy a agregar a una tasa de pensión. En realidad lo que va a dar el retorno de largo plazo es el asset allocation que voy a elegir. ¿Qué riesgo tengo? Tengo el riesgo de pensión. El riesgo de que los recursos al momento del retiro no sean suficientes para una pensión adecuada. Ese es el riesgo al que está sujeto un individuo que está en el sistema de cuentas individuales. Y aquí lo vinculamos con qué información le transmitimos hoy de parte de los sistemas de pensiones a los afiliados y al público en general. Si les transmitimos retornos de largo plazo y evaluamos todo en el corto plazo y sobre variables inadecuadas, pues nosotros mismos estamos poniendo la discusión en variables que realmente no están cuantificando el riesgo del afiliado. Digamos, lo podemos ver como un balance muy sencillo, donde tenemos de la parte del activo tenemos los recursos que se acumulan en la cuenta individual, que aquí lo simplifiqué mucho en tasas, un poco para ejemplificar las subidas y bajadas. Claramente con el capital es lo mismo. Pues las tasas se afectan su valor por las minusvalías y cuando bajan las tasas tienes plusvalías, ¿no? Esta es la parte de mi ahorro, la parte activa. El tema que nunca ponemos atención es a la parte pasiva. ¿Qué le pasa a lo que voy a comprar con los movimientos de tasas de interés? Las rentas vitalicias pues están fijadas su precio en función de la tasa real de largo plazo, ¿no? En México le conocemos como UDI-bonos, en Estados Unidos tienen los bonos indizados a la inflación.
Básicamente eso es lo que va a determinar el costo de una renta vitalicia. En el momento del retiro, una compañía de pensiones, ¿en qué precios va a poderse invertir el ahorro de ese trabajador para pagarle 25 o 30 años de pensión? Realmente ahí está la cuestión. Cuando suben las tasas, pues el costo de la pensión baja, ¿no? Porque es el valor presente de esos bonos. Cuando suben las tasas, bajan. Entonces, lo que vemos del lado del activo es una tragedia, estoy teniendo minusvalías, pero del lado del pasivo está bajando el costo de la pensión. Entonces, en el peor de los casos estoy quedando tablas. En muchos casos, el costo de la pensión podría disminuir mucho más de lo que está perdiendo el valor de mi activo. Esa es un poco la reflexión de por qué vale la pena asumir la volatilidad en los fondos de pensiones con el objetivo de optimizar la tasa de reemplazo. Por el contrario, cuando las tasas bajan, pues del lado del activo podría estar viendo que estoy ganando mucho, estoy teniendo muy buenos rendimientos, pero el costo de lo que voy a comprar se está incrementando. Entonces, ahí la relación es si esos rendimientos que estoy obteniendo van a ser lo suficiente para compensar el costo que se está incrementando la pensión. Y finalmente eso es lo que basa la estrategia de inversión de largo plazo. Un poco en la misma línea de esto, pues bueno, podemos ver ahí la línea azul, que es el precio de la acción de la CIEFORE. Aquí me parece que en Chile también miden a los multifondos con precios de acciones. Y el costo de una renta vitalicia. Podemos ver que, pues bueno, cae el precio de la CIEFORE, pero también el costo de una renta vitalicia cae. Entonces, todos estos titulares que preocupan sobre que se están teniendo minusvalías, se está asumiendo demasiada volatilidad, pues en realidad es ruido blanco, porque en el largo plazo no está sucediendo más que una apreciación o se mantiene el nivel de la tasa de reemplazo. ¿Qué es lo relevante para el cotizante? Pues medir el rendimiento en el largo plazo, sobre el precio de la CIEFORE en pesos, en nuestro caso, o sobre el precio de la acción. Eso te va a inhibir las estrategias de largo plazo. Lo estamos viendo que pues las AFPs, AFORES, en general el gestor privado no puede ser ajeno al riesgo de titular. Entonces, todo esto lo que implica es que quitan volatilidad a los portafolios, acortan plazos para pues bueno, salir mejor en la foto y no poner en riesgo el riesgo, ahora sí que no asumir un riesgo reputacional de corto plazo por estar asumiendo volatilidad en los portafolios. Retomando también al profesor Merton, pues el rendimiento basado en las unidades de pensión. Unidades de pensión, ¿qué es? ¿Cuántas rentas vitalicias o cuántas unidades de renta vitalicia voy a poder comprar al momento de mi retiro? Porque finalmente eso es lo que me va a pagar la pensión. Va a ofrecer un comparativo más significativo para el trabajador, dado que el objetivo de su ahorro es financiar la pensión, que no estoy muy seguro que en nuestros sistemas la gente entienda que está ahorrando para una pensión, no para llevarse el dinero en una sola exhibición. Y eso cambia completamente la manera en que se tienen que invertir los recursos. Se premian las estrategias de largo plazo, ya que no generas distorsiones derivadas de los eventos de volatilidad. O sea, si un gestor puede ser ajeno a estos movimientos de volatilidad, va a mantener la estrategia de inversión en el largo plazo y va a poder optimizar esa estrategia. Y castigan o aparecerían como negativos estrategias de corto plazo. Previo a la gestión de los Target Date Funds en México, había una Afore muy famosa en México porque invertía todo el ahorro a 28 días, 91 días, 62 días, un año máximo. Y pues claro, cuando vivimos experiencias como las de 2008, como la del mismo 2016, pues se ve espectacular, ¿no? Todos caen y ellos tienen un rendimiento espectacular. Pero si los vemos en 10 años, la dilapidación de valor que han provocado en el ahorro de esos trabajadores es increíble, ¿no? Entonces, eso volvemos a lo mismo de las mediciones de corto plazo. Y sobre todo tener ordenamientos y rankings estables. En la información que le transmitimos al trabajador, no puede ser que un mes le digamos que A es el mejor y 3 meses después le digamos que B es el mejor. Eso provoca muchos cambios entre los afiliados que deben tener la oportunidad de seleccionar su proveedor de servicio, claramente, pero tienen que hacerlo con información que no les haga incurrir en errores. Bueno, ¿qué deficiencias nos encontramos ya desde el punto de vista de la gestión de inversión?
El SAR estaba conformado por una familia de 5 fondos, que los llamamos CIEFORES básicas. La definición de los rangos de edad de las CIEFORES no consideraba cuestiones demográficas, actuariales o de riesgo, simplemente se hizo así, vamos a dividir los fondos. Los recursos de la cuenta individual se transferían de CIEFORE cuando cambiaba el trabajador y esto generaba deficiencias que inducen los riesgos. O sea, si cada año las personas que cumplen cierta edad la tengo que cambiar de fondo, pues eso tiene una fricción, porque si hoy estoy invertido al 15% en renta variable, tuve una pérdida importante en esa evaluación el mes anterior y me voy a ir a un fondo donde ya solo voy a poder invertir 10%, pues esa es una infracción que ya tomé, ya no la recuperé simplemente por un modelo de los fondos. No es el mejor modelo para desarrollar una estrategia de largo plazo. Un poco hay que hacer la reflexión cuando miden la rentabilidad de los multifondos, en este caso de las CIEFORES básicas, ¿quién se está llevando ese rendimiento? Si decimos que la CIEFORE básica 4, por ejemplo, ha rentado 10% anual en los últimos 10 años, pues ningún trabajador se ha llevado ese rendimiento, porque ningún trabajador se mantuvo los 10 años en ese fondo. Entraban, salían. La gestión del fondo per se pudo haber rentado eso, pero el trabajador, ninguno se lo llevó, ¿no? Entonces, no es una buena manera de tener una estrategia de largo plazo. Ahora que mencionan la parte de los activos y líquidos, pues tampoco es era un buen mecanismo para gestionar activos y líquidos o activos alternativos, ya que si yo estoy en el fondo más agresivo y tomo una exposición de 20% en activos alternativos y simplemente por un cambio de edad voy a tener que bajar mi exposición a 10%, recuerden que los activos alternativos tienen una curva J. Entonces resulta que los trabajadores financian todo el proyecto de inversión tomando 0 retornos y toda la parte de pérdidas de la curva J, y cuando van a empezar a recuperar su inversión ya los cambiaste de fondo, donde van a tener una menor exposición, van a recibir menos retornos relativo a la inversión que hicieron. Entonces tampoco es un buen modelo para gestionar inversiones alternativas. Y requería un proceso complejo para el trabajo de los trabajadores cada año. Pues cada año era, pues este fin de semana nos toca hacer los traspasos, llévense una almohada a la oficina, vamos a operar después del mercado, vamos a ver si todo quedó bien, ¿no? O sea, no es tan sencillo. ¿Cómo se venían dando las cosas? Que esta gráfica es muy ilustrativa. Empezamos con un solo fondo. En el año 2004 se hace el cambio a 2 fondos, donde la línea morada era el fondo de los trabajadores más cercanos al retiro y la línea azul era el fondo de todos los demás trabajadores. Entonces se pasó de gestionar un fondo a gestionar 2 fondos. Luego en el año 2008 se pasa a gestionar 5 fondos. La línea roja desaparece, que era el fondo CIEFORE básica 5, y eso empezó a dar indicativos del problema de este modelo. Era el fondo de los trabajadores más jóvenes. Llegó un momento en que ese fondo era demasiado chico de gestionar. Se fue haciendo chico cada año porque mandaba recursos a la CIEFORE básica 4 y las nuevas entradas al mercado laboral no compensaban las salidas, de manera que se hacía más chico y más chico y más chico, hasta que se tomó la decisión por la CONSAR de aquel momento, bueno, pues quedémonos solo con 4 fondos. Pero entonces ya te quedaste con un fondo que gestionaba los recursos de las personas de 18 a 27 años, me parece que era el rango. ¿Qué tiene que ver la manera en que invierte una persona de 18 años con una de 27? Pues nada, ¿no? Pero así se gestionó. Y así se mantuvieron los fondos hasta el año 2019. ¿Qué proyección de activos teníamos? Pues básicamente teníamos que los fondos se iban a ir concentrando en la CIEFORE básica 2 y justamente íbamos a terminar gestionando una bolsa de dinero muy grande en un solo fondo, casi que por la misma inercia de los recursos y de la demografía, íbamos a terminar en el modelo de un solo fondo otra vez. En el cuento de las discontinuidades que les decía, pues un poco ejemplificar esto, ¿no?
el cambio de perfil de riesgo, o sea, cuando se da por la edad, pues es un escalón, ¿no? O sea, me bajaba del nivel de riesgo como si yo me bajara de esta tarima. Entonces, eso es un cambio abrupto de un momento a otro. ¿Qué ventajas encontramos en los Target Date Funds? Uno, que es la característica más importante de este modelo, la trayectoria de inversión, como la bautizamos en México, pero es el glide path, el famoso glide path, es la característica más importante del Target Date Fund, ya que establece la exposición al riesgo durante la vida del fondo. Y un poco aquí me voy a permitir hacer un comentario de diseño de la política. A ver, si todo se centra alrededor del glide path, y el glide path es donde el administrador va a reflejar su estrategia de inversión de largo plazo, pues es bien importante que lo cumpla, ¿no? En Estados Unidos tenemos todos los fondos que ahorita nos van a platicar la manera en que lo hace BlackRock, pero todos se listan por la SEC. Tienen un prospecto de inversión que tienen que cumplir. Y si no lo cumplen, pues hay consecuencias y consecuencias graves. Entonces, quiere decir que cuando ellos listan un glide path, lo están cumpliendo. Es un contrato. Aquí al momento de decir, ya habíamos tenido la experiencia en México de que las Afores decían, sí, yo tengo mi benchmark, lo gestiono. Cuando hicimos todo el análisis previo a los Target Date Funds, pues los tracking errors eran de 25% anuales, 30% anuales. O sea, el benchmark pues simplemente era anecdótico. En la realidad hacían lo que querían cuando querían. Entonces, uno de los puntos bien importantes es cómo voy a asegurarme que el gestor vaya a cumplir con el glide path que él mismo diseñó. Porque sí es importante que cada quien diseñe el suyo, ¿no? Para tener una oferta de diferentes perfiles de riesgo en una industria, pero es importante que lo cumpla, ¿no? La experiencia internacional de los portafolios inicialmente invertidos entre 80 y 90 de renta variable, así como un 40 y 50 en el retiro landing point. Y voy a hablar de esto más adelante. Uno de los grandes problemas del sistema mexicano desde su creación fue la baja exposición a renta variable. Primero, por diseño del régimen de inversión. México en ese momento venía saliendo de la crisis de 95 que se mencionó hace algún rato. Se quiso ser muy conservador en el diseño de estos fondos. Lo último que se quería era tener un evento de nueva cuenta que dilapidara un sistema que apenas estaba empezando. Yo creo que muy justificable. Pero en el tiempo se quedó así. Y creo que se volvió un tema idiosincrático entre los gestores de las Afores que no les gusta invertir en renta variable. Mucho menos les gusta invertir en renta variable del mercado local. Después hay muchas, a lo mejor puedo compartir un par que son opiniones, pero el hecho es que no lo hacen, ¿no? La trayectoria de inversión debe considerar las características del afiliado y el objetivo de la inversión, como ya nos lo dijeron. Establecer la fecha objetivo y las cohortes. También lo que decía, pues es bueno que podamos contar con una diversidad de opciones en el mercado. Claramente, cuando volteamos a ver el mercado de los Target Date Funds globalmente, vimos, bueno, pues este es un modelo donde se pueden ofrecer diferentes estrategias. Por ahí, al principio del modelo, se vislumbró la posibilidad de que el regulador emitiera un glide path único y que todos lo tuvieran que seguir. Pues es una muy buena manera de liberar a los gestores de las pensiones de su responsabilidad de diseñar una estrategia de inversión y que el regulador asuma todo ese riesgo, ¿no? Cada quien tiene que diseñar su estrategia de inversión, nada más hay que ver que cumpla con ciertos parámetros, o sea, el régimen de inversión, pero pues ellos son los que están cobrando por el diseño de esa estrategia, ¿no? Me voy a centrar en los mayores en las mayores virtudes que yo le vi y las centralizo en esto. Nos ayuda a poner la discusión donde de veras la necesita el trabajador, mejorar la tasa de reemplazo, asumir menores riesgos, eliminar el riesgo operativo que hacíamos cada año de la transferencia, el riesgo de liquidez en los mercados evitando ventas masivas de instrumentos, que el trabajador pueda recuperarse de minusvalías, dado que no está bajando de un escalón, sino está bajando su riesgo como si fuera bajando de una resbaladilla, pero en cámara lenta, digamos. Y mayores rendimientos, permite incrementar el presupuesto de riesgo en la etapa inicial, que eso era una premisa muy importante
que ahora que me puse a revisar las estadísticas que publica CONSAR para hacer esta presentación, pues creo que no se ha cumplido del todo y ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde viene la mejora de la tasa de reemplazo? Bueno, pues de una mayor exposición de activos en la etapa inicial, claramente, y una desinversión más suave del portafolio en la etapa final. Podemos aderezarlo todo lo que queramos, vestirlo como árbol de Navidad, pero básicamente de ahí va a venir el desarrollo de la tasa de reemplazo, de tener mayor exposición a riesgo y de hacer una desinversión más suave. Me voy a saltar un poco estas láminas, nada más voy a hacer la comparación final. Del lado del esquema de multifondos o de familia de CIEFORES, retorno total, teníamos estrategias de rangos de edad muy amplios, no se enfocaba en la tasa de reemplazo, había cambios pronunciados en la estrategia de inversión, el trabajador no recibía los beneficios de los activos alternativos, el trabajador cambiaba de CIEFORE y no había una referencia a superar. Del lado de los Target Date Funds tenemos estrategias focalizadas por generación, se maximiza la pensión esperada, se suaviza la transición, se fomenta inversiones de largo plazo, se modifica el fondo es el que modifica la estrategia de inversión, eso es bien importante, y se establece una referencia clara a superar, que es pues, la tasa de reemplazo. Aquí es un poco de cómo hicimos el corte, en virtud del tiempo que tengo me lo voy a saltar, ahí van a estar los bullets. ¿Cómo se definieron los límites de riesgo? Pues básicamente lo que se hace es un ejercicio, si nos vamos a la teoría tradicional de administración de portafolios, en el eje de X tienes el riesgo, en el eje de Y tienes el rendimiento. En este caso el riesgo es el peor escenario de la pensión y en el eje de las Y tienes la mediana de la pensión. Lo que se hace es diferentes corridas, donde empezamos en la roja que decía CIEFORE actual con un monto con un límite inicial de 45% en renta variable. Vamos subiendo ese límite con combinaciones con la premisa de no puedo incrementar el percentil 1 de la tasa de reemplazo, que es el peor resultado. Mientras ese no se incremente y se incremente la mediana de la pensión, puedo asumir más riesgo, ¿no? Digamos, así es como se diseñó el régimen de inversión sobre el cual tienen que elaborar sus glide paths las administradoras. Llegamos a un régimen de inversión donde empezamos en 60% renta variable y aterrizamos en 15%. En base a eso, pues se dibujaron el resto de los límites de inversión. Ya teníamos un perfil agregado de los total risk assets que podía tomar el régimen de inversión. Un poco déjenme ir a los resultados, ¿no? Las CIEFORES continúan siendo primordialmente, a 4 años de su implementación, solo algunas reflexiones, las CIEFORES continúan primordialmente siendo fondos de renta fija, ¿no? Vemos que los porcentajes de renta variable del fondo más agresivo, pues prácticamente no han crecido de febrero del 20 al 24, se quedan con alrededor del 20%, pero más sintomáticamente, antes del cambio a Target Date Funds, pues era exactamente la misma exposición, 24% en renta variable y en febrero del 24 es el 24%. Pues hay menor consumo de límite porque los límites se incrementaron, ¿no? Para hacer el diseño de este vehículo. El límite agregado pasó de 35% de renta variable a 49%. Entonces, sí es muy sintomático que al gestor mexicano de pensiones no le gusta la renta variable, por lo menos local. La exposición básicamente se sigue dando a través de derivados. Aquí lo vemos con el diferencial de VaR condicional. Cuando hay un crecimiento de la exposición de renta variable, esta medida crece, lo cual quiere decir que las posiciones que están tomando en renta variable las están haciendo a través de forwards y futuros, de índices. Digo, no está mal, pero es sintomático de que tampoco lo están haciendo en el mercado local porque no hay forwards y futuros en el mercado local, ¿no? Donde sí ve un incremento importante es en el plazo promedio de las ponderado de las carteras, o sea, que quiere decir que las duraciones se han crecido, por lo menos los gestores se han olvidado de este tema de la volatilidad de corto plazo y han incrementado la duración de los portafolios y eso al final del día tendrá un impacto positivo en los retornos esperados de las pensiones. Me voy a parar un poquito en este indicador. Una parte fundamental del diseño que se hizo fue el tracking error. Les decía al principio de la presentación, ¿cómo vamos a hacer que cumplan con el glide path? Pues lo que se hizo fue meter una medida regulatoria de tracking error, es decir,
la volatilidad de los rendimientos del GlidePad con respecto al portafolio, limitada al 5% anual. Vemos que se ha disminuido a la mitad. Empezó en el 5% porque veníamos de carteras muy desinvertidas. El diseño del GlidePad tenía que ser un diseño de largo plazo y entonces para evitar que nos dieran el mismo GlidePad que exactamente la cartera que tenían ahorita, bueno, pues pusimos un tracking error amplio, por eso empezó en el 5%. Lo han visto reducido a la mitad, 2,5%. Lo que no tiene una explicación lógica es por qué los fondos de las personas más lejanas al retiro, en este caso los de la generación 90-94, tienen un tracking error casi del doble que de los fondos a las personas cercanas al retiro. Esto lo único que me hace pensar es, me regreso a lo de la renta variable. Sus GlidePads dicen que tienen mucha renta variable y que van a invertir mucha renta variable al inicio del GlidePad, pero no lo están haciendo. Entonces, ahí una humilde recomendación, valdría la pena revisar una diferenciación del tracking error de acuerdo a las generaciones, ¿no? Un poco a la vista de que ya pasamos esta transición y que ya hubo 5 años para acomodar las carteras con respecto a los GlidePads, ver qué está sucediendo por ahí, ¿no? En cuanto al rendimiento nominal, pues sí vemos algo de evidencia que el rendimiento ha mejorado, ¿no? Antes del cambio, el rendimiento era de 4.6% anual en un periodo de 4 años, ahora es de 6%. 144 básicos de crecimiento. Puede ser muy circunstancial porque estamos viviendo en un periodo de tasas de interés muy altas y ellos incrementaron mucho la duración, ¿no? Pero por lo menos es un indicativo de que no empeoró la gestión con el cambio de modelo. Y lo que sí vemos es, bueno, pues si lo seguimos viendo con retorno de nominal de 12 meses, son retornos muy volátiles que podrían llegar a reflejar malos desempeños si los medimos así. Y de nueva cuenta, pues bueno, un indicador basado en una unidad de pensión, lo que nos daría es un indicador mucho más suave, mucho más estable en el tiempo, donde se nota una diferenciación entre los trabajadores más jóvenes y más cercanos al retiro. Este indicador era el indicador de competencia hasta junio de 2022. Me imagino las presiones a las que estuvo sujeta la CONSAR por parte de las AFORES, pero digamos, no es un indicador que sea muy fácil de digerir. O sea, los promotores no van a poder salirlo a vender a la calle porque no se mueve. Y lo que quieren es, si yo tuve un año espectacular el año pasado, quiero que eso se vea reflejado en mi fuerza de ventas y entrar. Está bien, lo entiendo, pero como que eso del lado de la gestión de portafolios, pues no hace mucho sentido, ¿no? Lo que podemos ver sobre todo es que le mandamos el mensaje equivocado al trabajador. En un rendimiento de 12 meses, pues cuando las cosas van muy mal, con un rendimiento basado en unidad de pensiones, las cosas se ven de otra manera y viceversa. Cuando decimos en 12 meses me está yendo espectacular, pues en realidad en términos de la pensión no me está yendo bien, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, los trabajadores no toman las decisiones con los indicadores adecuados y terminan haciendo cambios de afore o de fondo, en este caso, pues inadecuados. Muchas gracias. Thank you very much, Octavio, for your very thorough presentation. I give the floor now to Nick. You're welcome, Nick. Thank you. Who's excited for your 4th presentation on target date funds? The good news is most of my slides have been taken, so I'll try to just focus on the stuff that is most relevant. What my team does is we oversee target date funds for BlackRock globally. The way I like to describe this is life cycle models instead of target date funds. We're represented in 10 different markets around the world. I oversee about $500 billion. And the reason why I make that point is that not every market wants target date funds, but most markets that we're in are looking for life cycle. Life cycle is a little bit different. A target date fund is a fund. The way we offer a lot of our life cycle, though, is we will break apart the target date fund and we will use different components within different markets. So what I was asked to focus on today was the US market. We could have done this in Mexico. We have assets in Mexico. We have assets in Taiwan, South Korea, Japan, United Kingdom, France, Australia. The US market is just the most developed market for us. So it's an interesting market for us to look at. A couple of these points are made, which is why I'm skipping over the slides. This is a very important point, though, about differentiating what types of products these are. This is a slide from our team out of London.
When I talk about lifetime asset allocation or life cycle models, these are really the long horizon decisions that we have to make. What most of the time we do in finance is we talk about the very short-term decisions. Do we like NVIDIA versus Apple? Do we like the US versus emerging markets? That's tactical asset allocation. What my team specializes in is the bottom, the lifetime asset allocation. We do a bit of strategic asset allocation in there as well, but my comments today are going to be based off of that bottom point. The US has active target date funds, which would employ tactical as well. We run those. But where I want my comments to stay on is why life cycle investing is so important and why really it's so different from everything else that we see within the markets. One of the most important lessons that I would tell you is that target date funds are not like traditional asset classes. So when I think about target date funds, or if we think about traditional asset classes, most of what we talk about is risk versus return. It's Sharpe ratio. How much return can I get per unit of risk? A life cycle product is very different because we have two other considerations we have to consider. The first one is time horizon. So if I told you that I'm not going to touch these assets for 10, 20, 30, 40 years, why do you care about the risk? Mark made these points earlier, which I thought were very effective. I think everybody's made the points earlier. You can take more illiquid assets because that illiquidity premia is much higher the longer time period that I have. So time horizon is an important factor. The other one that's a very important factor is cash flows. So if I'm very young, I have a very long time horizon, and I'm going to be putting in lots of cash flows, that's a very different investment proposition to somebody that's 65 years old. They need cash coming out of the portfolio, and their longevity is going to be less than 20 years. So these differences change the way that we think about our portfolios, and that's why we have a very simple view on this one. We want to grow, maximize growth when young. We want to start protecting these assets, so reduce the variability as we get closer to retirement, and then in retirement, it's about spending and the consistency of spending overall. This slide takes a little bit of time to go through. Bear with me just a second on this one. This is actually one of my favorite slides. And the reason why this is one of my favorite slides is this is the best description of a life cycle model that we've been able to come up with. I know it's not great, but it's as best as we can do. So what a life cycle model is doing is it's saying that the average person when they start working, we'll say in their early 20s, has a 100% unfunded liability 45 years in the future. That's called retirement. That's the objective of the life cycle model. It's not getting you to retirement. It's getting you to have consistent spending throughout your retirement. So these are not wealth maximizing products. Academically, we would call these consistent consumption products. Think of it as continual spending. So people in retirement want to spend the same amount in retirement that they do during their working years. So what this is looking at here, the green area is our objective. That's the liability. That's your retirement liability. That's the bucket that we have to fill up to get somebody consistent spending in retirement. That hump-shaped orange line is how the average person earns money over a lifetime. The average person outpaces inflation. This is in real terms. They outpace inflation during their early working years, 20s, 30s, into their 40s. They then lose to inflation thereafter. There's a whole lot of reasons why that happens. The black line is our objective, and the difference between the black line and the orange line is what we think the optimal savings rate should be. So when we think about our job at BlackRock, what we're trying to do is design an asset allocation, a glide path, that is going to maximize the amount of risk to minimize the amount that you need to save for retirement. Nobody says, I want to save more for retirement. I know that sounds weird, but nobody says, hey, you know what I really want to do is increase my savings rate this year. We feel like we have to do that. What people want to say is, I want to buy a car. I want to buy a new house. They want to consume. So what we're doing is we're balancing this long-term need with short-term behavioral decisions. So in this life cycle model, I'll just repeat where I started. What our objective is we have a 100% unfunded liability when you start working that is your retirement. And we have to fill up that green bucket to have you be able to spend consistently through retirement. So what has made these products so successful in the US? There's 4 reasons that we've come up with of what has made these very successful. And interestingly, the target date fund is really only one of them. So we spent a lot of time talking about the target date fund, but the target date fund is only a product. Target date funds in the US have been around since 1993. BlackRock was the originator of the target date funds. These funds had very little assets in them up until 2006. A couple people mentioned this. We had supportive legislation in 2006. The government came in and said, actually, these target date funds are a pretty good idea.
And what we're going to do is we're going to give you guys some safe harbors to allow you to use target date funds. So it was called the Pension Protection Act of 2006. What this gave was companies were allowed to default individuals into target date funds. We also did this thing called auto-enrollment, auto-escalation. So what that means is when I started working, the company automatically put me in the fund. They put me in at 3%. And then every year that I'm working, they would increase that savings rate by 1 or 2 percentage points. So what that did is it took a lot of the behavioral guesswork out of this. So having a supportive regulatory framework was exceptionally important to us. What then happened was the market duked it out. So our cost structure was much more expensive in the early 2000s, where now you can buy a target date fund for single-digit basis points. My team just launched a series of target date fund ETFs in the US market. I think the average fee on those is 9 basis points. I'll come to the outcome versus alternatives and then the behavioral framing. A few people have touched on this. There's great work by Richard Thaler. He won a Nobel Prize, I think it was 2014. It might have been a little bit later than that. And he talked about the nudges. How do we nudge people into doing the right thing? Mark talked about a lot of the naming convention of the non-target date funds in the Nest plan. Those are nudges. You're nudging people to make the right decision or to avoid the wrong decision. These are the 4 reasons why target date funds have been so popular in the US. The asset growth, what we're seeing right now, there's about $3.5 trillion with a T, $3.5 trillion in assets in target date funds. They make up about 1/3 of all retirement assets. That number just continues to grow. They continue to grow not because just simple popularity, they grow because they're highly effective. I mentioned earlier, costs have come way down. Here are the costs of where we've come from. These costs only go back to 2018. When we started our target date fund was in, the target date index fund was in early 2000s. The fees on that were about 30 basis points. Right now we're selling our target date fund for about 5 basis points. So fees continue to go down as assets go up. And you can see in the passive funds, which is where most of the assets are going, that's on the far right, the minimum fee for the retail market, it's not even the institutional, for the retail market is 8 basis points. But importantly, what we've seen is target date funds do better than alternatives. What this is looking at is LifePath, the product that I oversee, and what's missing on here is the yellow is a 60-40 portfolio, so a traditional balanced fund. So what we were unseating within 401k portfolios or 401ks in the US, pensions in the US, were 60-40 portfolios. And what you see is that the target date funds outpace the 60-40 portfolios, the traditional balanced funds. Importantly, that's because we're taking more risk for young investors. There's really not much science other than equity markets have gone up. Target date funds take more equity risk for longer, therefore you're seeing better outcomes. The other point is you're seeing better returns in the near dated vintages as well because they take less risk, so more certainty near retirement. This is an older study, but it's one of my favorite studies. Morningstar does this. What this is called is the investor return. What the investor return looks at is the actual return that an investor earns, not the return that you're seeing on the fact sheet. So for example, we see this regularly. Let's just pick one here. Take US diversified funds. These are like large cap funds. People buy a lot more large cap US growth funds these days because large cap growth funds are going up. They're buying the trailing performance. But what you see consistently is that negative 0.74% is they're actually buying it at the wrong time. They're buying high and selling low. You see this consistently across all different portfolios except one, which is the target date fund. And why is that? Because we've taken a lot of those decisions away from the individual. We default you into the product. We automatically rebalance the product for you. We automatically increase the amount of savings rate. The corporates do that. We automatically increase the savings rate every year. So what you actually see is the individual has better returns than the target date fund does on the fact sheet because you're buying systematically. It's all those things we learn in finance. That's what we're doing within the US market, and that's what continues to drive better performance. This is a great study. What this looked at are what are called guided solutions. Just think of that for simplicity as target date funds in the US versus individuals picking their own funds on the menu. Clearly what you see here across all age cohorts, the guided solution, with one exception, is outperforming the non-guided solutions, significantly outperforming the non-guided solutions. So saying this differently, target date funds outperform the individual investor.
Kind of an interesting story. The biggest holding of individual investors in US pension plans, people that want to do it themselves, is cash. What happens usually is people go out and they think they can pick stocks, they think they can pick, buying gold versus something else, they get it wrong, and then they leave the money in cash and just forget about it. Target date funds avoid that because we continually recycle those assets. So hopefully this provided some good insight into why target date funds have been successful in the US. I'll talk about the future here, but I wanted to just end on this slide. These are the nudges. If you're looking for something to read, if you like reading finance books, there's a book called Nudge by Richard Thaler. I'd highly encourage you to read it. What it really talks about is how we can do things for individuals to nudge them to make the right decision, but not force them into making the right decision. So where I started this presentation, at least what made target date funds successful, it's not just the target date funds successful, it's we've created the right environment for target date funds to be successful. And that's because of things like the nudges. We've reduced the cost. We've beaten the alternative products. So it's not just the target date funds, it's everything else we've used with the target date funds. So what I want to do now is spend just a couple more minutes on the future, and then hopefully I'll get us mostly back on time and we can open it up to questions. So the future within the US is very interesting. What we're seeing is the same thing we're seeing everywhere in the world, is the demographic problems. There's three broad trends that we're seeing in the US. We've talked about alternatives quite a bit here already, so I won't touch on the alternatives. Alternatives are very tricky in the US because we have to provide daily liquidity, which is a weird quirk of the US system. We don't have to do that in Australia. The UK is different as well. The first two I'll touch on here for just a second. As we move closer to retirement, there's two trends that are growing. The first one is what's called personalization. In the US, we have the technical capability of breaking apart the target date fund and then providing individualized target date funds. So instead of owning, call it 10 different underlying index funds in a target date fund in a single wrapper, we can break those 10 indexes up and give you your own customized glide path and customized asset allocation. This has been a big trend. One of the problems we've seen it's very expensive to do this. So I talked about fees earlier, and this is why this hasn't really picked up very much yet. Fees earlier on a target date fund are 8 or 10 basis points. If you want to do personalization, it's going to be 50 basis points on top of that. So you're looking at about a 60 basis point total fee on the lower end. And what we haven't seen is the benefits outweigh the costs of that. So we've seen lots of companies like to talk about these. We haven't seen very big benefits. One of the positives is we do see better engagement with the personalized portfolios, which is good. The second one is retirement income. So in the UK, which we're doing a lot of work right now in the UK on this, the UK moved away from annuities in 2015, 2016. What we're now seeing is the creation of these institutional annuities. BlackRock's in the market right now. We launched the product in the US in about 2 weeks. Institutional annuities. These are not the retail annuities that many of us know and remember, but we're beginning to embed those into target date funds. So think of this as another asset class. You have stocks, you have bonds. Now we're going to have insurance products embedded into target date funds with an option of creating lifetime income. So it's this hybrid structure between a defined benefit plan and a defined contribution plan. Not all of the assets will be annuitized. Somewhere in the area of about 30% are annuitized. Just very briefly on this is a study. You don't have to read this. We'll send the slides around. The punchline is 30% allocated to insurance, institutional insurance here. This isn't retail. Institutional insurance for a retired investor will reduce the overall portfolio volatility by 30% because these are illiquid products, but will also increase the spending of that individual by about 25 to 30%, depending on where you are in the income threshold. So this is a very big change. Behaviorally, though, there's some big problems we have to do to overcome this. So I'll close on this slide. There's a trend that we often hear about, which is this DB to DC, and the Chilean market's very interesting because it's the roots of the structure are more of a defined contribution market, and I think that's the wrong way to look at it. It's not DB to DC, it's this rise of professionalization. And my point in that is if I think about what target date funds have done very well is they stepped in where defined benefit plans in the US did not do very well. So we professionalized asset allocation. We professionalized rebalancing. We professionalized manager selection. We professionalized cost negotiation. Now what we're doing is we're professionalizing decumulation and insurance. So what you're seeing is this move towards not from a DB to a DC, you're seeing this move towards overall professionalization. Thank you.